El principio idealista de inmanencia. Una discusión fundamental en filosofía es la discusión entre el realismo y el idealismo. Se trata de lo siguiente: aquello que conocemos, ¿existe independientemente del hecho de que lo conocemos? El realismo contesta que sí, el idealismo contesta que no. Uno de los argumentos preferidos del idealismo es el principio de inmanencia, que se puede formular así: un más allá del pensamiento es impensable. Es decir, que la tesis idealista, lo que ellos quieren probar, es lo siguiente: no podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas. Y el argumento o prueba que pretenden dar es este: conocer las cosas tal como son en sí mismas es conocerlas tal como son independientemente de nuestro conocimiento. Pero no podemos conocer las cosas tal como son independientemente de nuestro conocimiento. Por tanto, no podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas. Se toma como evidente que conocer las cosas tal como son independientemente de nuestro conocimiento sería conocerlas sin conocerlas, lo cual es obviamente imposible. ¿Y cómo se responde a este argumento? Distinguiendo la premisa menor, que dice que no podemos conocer las cosas tal como son independientemente de nuestro conocimiento. Si ahí el independientemente de nuestro conocimiento califica a conocer, entonces sí, es verdadera. Equivale a decir que no podemos conocer sin conocer. Pero si independientemente de nuestro conocimiento califica a tal como son, ahí es falsa. Porque equivale a decir que no podemos conocer lo que las cosas son en sí mismas, y eso no se sigue de lo anterior. Vamos a decirlo con guiones para que quede más claro. De no podemos, guiones, conocer independientemente del conocimiento lo que algo es, no se sigue, no podemos conocer, guiones, lo que algo es independientemente del conocimiento. Con ese mismo criterio se podría argumentar que no podemos tomar con la mano un libro, porque tomar el libro sería tomar el libro mismo, mientras que solo vamos a poder tomar siempre al libro tomado por nosotros. Estamos de acuerdo en que no se puede tomar el libro sin tomarlo, pero de ahí no se sigue que no se pueda tomar el libro. Este argumento se basa en la relación entre el acto de conocer o de pensar y el objeto conocido o pensado. Una variante del mismo argumento es la que se basa en la relación entre la idea del objeto y el objeto conocido. Y dice así: es imposible tener idea de lo que las cosas son independientemente de toda idea nuestra. Pero tener una idea de lo que las cosas son en sí mismas es tener una idea de lo que las cosas son independientemente de toda idea nuestra. Por tanto, no se puede tener idea de lo que las cosas son en sí mismas. Un ejemplo de este argumento lo tenemos en este texto de Charles Sanders Peirce, filósofo norteamericano de fines del siglo XIX, principios del XX.
Si se me pregunta si existen realidades que son enteramente independientes del pensamiento, yo preguntaría a mi vez qué significa y qué puede significar tal expresión. ¿Qué idea se puede aplicar a aquello de lo que no hay idea? Porque si hay una idea de tal realidad, estamos hablando del objeto de tal idea, que no es independiente del pensamiento. Es patente que está por completo fuera del poder de la mente en tener una idea de algo que es enteramente independiente del pensamiento. Para conseguirlo, esta idea tendría que sacarse a sí misma fuera de sí misma. Y como no hay tal idea, la mencionada expresión no tiene significado. Y la respuesta en este caso es la misma. Distinguimos ahora la premisa mayor. Es imposible, guiones, tener independientemente de toda idea nuestra, idea de lo que las cosas son, concedo. Es imposible tener idea de, guiones, lo que las cosas son independientemente de toda idea nuestra, niego. Y es que afirmarlo sería absurdo. Si toda idea es idea, no de la cosa misma, sino de la cosa en relación con la idea, entonces esta última idea también será idea de la cosa en relación con la idea. Y así, toda idea implicaría una serie infinita de ideas, lo que es absurdo. Y si se dice que es la misma idea, la que es idea de la cosa en relación con ella misma, eso es falso, simplemente. La idea del caballo no es idea del caballo en relación con la idea del caballo, porque la idea del caballo no es idea de la idea del caballo de ningún modo. Entre las notas del caballo que nos presenta la idea del caballo, no aparece por ninguna parte la idea misma. Cuando se fotografía a una persona, la fotografía no figura entre las cosas fotografiadas. Y es que son cosas distintas, la idea del caballo y la idea del caballo. El objeto de la primera idea es un mamífero que tiene 4 patas. El objeto de la segunda idea es una cualidad de la mente, que ni es un mamífero ni tiene 4 patas. Dice Peirce que la idea no puede sacarse a sí misma fuera de sí misma. Eso, según lo que venimos viendo, es como decir que solo se puede fotografiar fotografías. Es exactamente al revés. Ninguna fotografía se fotografía a sí misma. Siempre se fotografía algo distinto de la fotografía misma. Y en ese sentido, las fotografías y las ideas están siempre yendo fuera de sí mismas. Por eso mismo son representaciones de otras cosas. Es claro que un concepto no es lo mismo que una fotografía. En sí misma considerada, la fotografía es una cosa más, que no representa por sí misma su objeto, sino solo en la medida en que es contemplada por nosotros, mientras que el concepto, precisamente, representa por sí mismo su objeto, y por eso puede ser medio para nuestro conocimiento. Por eso dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 85, artículo 2, donde especie quiere decir representación. La especie inteligible es con respecto al entendimiento lo que lo sensible con respecto al sentido, pero la especie sensible no es lo que se siente, sino más bien aquello por lo que el sentido siente. Por lo tanto, la especie inteligible no es lo que se entiende en acto, sino aquello por lo que el entendimiento entiende. Y sigue diciendo, los objetos que entendemos son los mismos que constituyen las ciencias,
Así pues, si solamente entendiéramos las especies presentes en el alma, se seguiría que ninguna ciencia trataría sobre las realidades exteriores al alma, sino sólo sobre las especies inteligibles que hay en ella. Y entonces, dice, se repetiría el error de los antiguos, los cuales sostenían que es verdadero todo lo aparente. Así, lo contradictorio sería simultáneamente verdadero, pues si una potencia no conoce más que su propia impresión, sólo juzga de ella, pero lo que algo parece depende del modo como es alterada la potencia cognoscitiva. Por lo tanto, el juicio de la potencia cognoscitiva siempre tendría por objeto aquello que juzga, es decir, su propia alteración tal y como es. Consecuentemente, todos sus juicios serían verdaderos. O sea, obviamente que si yo solamente conozco mis propias impresiones, solo voy a poder juzgar acerca de mis propias impresiones, pero nunca me voy a poder equivocar acerca de cuáles son mis propias impresiones. Es decir, todo juicio sería verdadero y entonces los juicios contradictorios también serían los dos verdaderos, con lo cual caería el principio de no contradicción. Y termina explicando que, porque el entendimiento se vuelve sobre sí mismo por un único acto reflexivo, conoce tanto su propio entender como la especie por la que entiende, y así, secundariamente, la especie inteligible es lo entendido, pues lo primero que se entiende es la realidad representada en la especie inteligible. Es decir, que el orden del conocimiento humano es al revés de como decía Descartes, pienso luego existo, donde todo arrancaba en el pensamiento. No, el primer conocimiento no es reflexivo, el primer conocimiento tiene que ser conocimiento de algo externo, porque solo sobre la base de un conocimiento previo yo puedo reflexionar. Por tanto, el orden sería, primero conozco una realidad externa, por ejemplo, aquello es un perro. Después viene la reflexión, tomo conciencia de mi propio conocimiento, conozco que aquello es un perro. Y ahí entra también todo lo que necesito para conocer algo. Me doy cuenta de que como el perro es algo externo y el conocimiento es algo interno que ocurre dentro de mí, tiene que haber en mi mente algo que haga presente al perro para que yo lo pueda conocer. Y ahí me recién tomo conciencia de que hay representaciones, ideas, etc. Y en tercer lugar, bueno, ya que conozco, entonces existo.